Bueno, buenas tardes, hermanos, buenos días. Vamos a empezar con una asignatura nueva que se llama Cristología. Y antes de comenzar un poquito a entrar en materia, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, Señor, por lo bueno que tú eres, Padre Santo. Queremos que tú ilumines nuestras mentes, que nuestros espíritus sean aptos y que disciernen, Señor, bien lo que tú quieres dar a conocer a nuestros hermanos, estas personas que nos están escuchando. Padre, danos tú el entendimiento suficiente para rescatar de todo esto que digamos, Señor, el núcleo principal, que tú eres el Señor y el Cristo, enviado para salvar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar definiendo lo que es la palabra cristología, por supuesto. Como ven ustedes aquí en la presentación, la palabra cristología está dividida en dos: Cristo y logia. Cristo, evidentemente, señala a Cristo, a Jesús, y logia es ciencia. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hiciéramos realmente una traducción literal, sería la ciencia que estudia a Cristo, o la ciencia de Cristo. Pero realmente esta frase, a lo mejor para nosotros que empezamos a estudiar, que tenemos una cristología para principiantes, realmente una introducción, parecería un poquito no complicada, pero a lo mejor un poquito fuera, no tendría contenido, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a definir realmente, la cristología es aquel estudio que explica la persona y la obra de Cristo. Es una explicación sencilla de lo que realmente la ciencia cristiana o la fe cristiana desde el principio ha tenido claro, que Jesús es el Cristo. Y para eso vamos nosotros primero a leer un pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, que es la primera predicación, de alguna manera escrita, ¿no?, que nos ha llegado a nosotros de esta manera, en la palabra de Dios, y en la predicación de Pedro después de la venida de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo bajara. Y quiero que atiendan algo importante aquí. Nosotros, los creyentes, los cristianos, creemos que la palabra de Dios es inspirada y evidentemente la historia lleva un curso que Dios propone. Entonces, si queda registrada en la Escritura la primera predicación evangelística de aquellos primeros seguidores de Jesús, que habla a un pueblo, aunque fuese judío, pero a un pueblo inconverso en Cristo Jesús, nos está diciendo la Escritura realmente la predicación modelo que la Iglesia debe de tener. El tema central de la predicación, el tema central de la Iglesia. Y entonces nosotros vamos a leer un poquito este sermón y verás, y vamos a ver cómo Pedro identifica el núcleo central o todo lo que expone alrededor de una idea básica, que es la idea del cristianismo, la idea del tema fundamental que el cristianismo quiere dar a conocer al mundo inconverso. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 14, cuando algunos judíos ven a estos discípulos de Jesús, a los apóstoles y a otros más, que cuando ve la venida del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas distintas y acusan a estas personas de estar embriagadas. Y dice Pedro así, dice Hechos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos, refiriéndose a los discípulos de Jesús, no están borrachos, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, era muy temprano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo primero que hace Pedro, como cualquier predicación judía, es apelar a una profecía, a un texto de los profetas. Y en este caso coge por voluntad del Espíritu Santo al profeta Joel. Y Joel tiene una explicación o una profecía en la cual habla de que en los últimos días Dios va a derramar su espíritu. Y en este caso, ese derramamiento del espíritu sobre sus siervos va a conllevar ciertas cosas, ciertos elementos, pues fuera quizá de lo normal, sueños, visiones y profecía. Evidentemente esta profecía a la que habla Joel no se refiere a una profecía de videncia, es decir, de ver el futuro, sino más bien de la predicación, de la proclamación de la palabra. Por eso dice que profetizarán con, y aquí el tema, con la finalidad de que todo aquel que invocare el nombre del Señor fuese salvo. Esa es la finalidad de la profecía a la que apela Joel. Ahora, Joel tiene en una profecía, a lo mejor nosotros lo vemos desde nuestra humanidad, como dos partes. La primera se ha cumplido, que es el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, y esperamos el cumplimiento de esta segunda parte de la profecía que habla de señales en la tierra, de señales en los cielos, de que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga, y específicamente dice, vea, el día del Señor. Entonces, si nosotros ponemos una imagen, sería que Joel y Pedro está diciendo que ya son los últimos días a partir de que Cristo Jesús asciende a los cielos. Ya estamos en los últimos días y todo esto se está cumpliendo. Ahora, para nosotros, evidentemente, ha pasado casi 2000 años y vemos que solamente quizás se ha cumplido una parte, pero esto no es la mente de Dios. Para la mente de Dios es el ahora. Es decir, las cosas se van a ir dando y las cosas ya están dándose. Estamos en los últimos días y esperamos el día del Señor, es decir, un día único que marcará el fin de la historia de la humanidad en juicio a todas las naciones, a todos los hombres, para darle a cada uno su recompensa. Y ahora sigue diciendo el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ya después de haber, como cualquier pastor hoy, de haber leído una parte de la escritura, él la va a interpretar. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahora Pedro apela a otra profecía que se encuentra en un salmo. Y dice, porque David dice de él,
Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Evidentemente es una profecía que apela a Jesús como el que habla, ¿no? Que el Señor no lo va a dejar en el Hades su alma, ni va a permitir que su cuerpo vea corrupción. Y Pedro evidentemente señala esto con la resurrección de Cristo. Y sigue explicando Pedro al pueblo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Está explicando que esta profecía no era para David. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, él está en el Hades, está en la muerte, y su cuerpo está desfigurado, está corrompido. Pero siendo profeta, es decir, hablando por Dios, lo que va a venir, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia por la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Es decir, está proclamando un reino por David, por el linaje de David, eterno, sin corrupción. Viéndolo antes, habló, dice Pedro de David, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús ya está identificando Pedro a aquellos oyentes del quien habla. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, el cumplimiento de la primera parte de la profecía de Joel. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, lo que pasa ahora con Jesús es que está sentado a la diestra de Dios, sobre todo dominio, sobre toda potestad, y en el tiempo que estamos nosotros es el tiempo en el cual Dios mismo está poniendo las cosas en su lugar y a los enemigos bajo el estrado de sus pies antes de que el Señor venga. Sepa, ya está la frase clave de la cristología antigua. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el mensaje genuino de la fe primitiva, de la fe de la Iglesia. Sencillo y claro. Jesús es Cristo y Señor. Y por tanto la cristología lo que va a hacer es explicar la persona y la obra de Cristo. Y como hemos señalado antes, por tanto, la cristología va a ser aquel estudio que expone la persona y la obra de Cristo de una manera amplia para que nosotros conozcamos y sepamos y la gente pueda escuchar y entender que Cristo es el Señor y el Cristo. Así que esto tiene varios elementos, hermanos. La primera es que la cristología sigue, por tanto, a la teología y a la antropología. Es decir, la cristología sigue, de alguna manera, a todo lo que se habla de Dios, de la creación y de la relación con el hombre en el primer momento, en el jardín de Edén. Pero que al pecar el hombre rompe la comunión con Dios. Es decir, antropología. Teología, Dios, antropología, realmente, pues el estudio del ser humano, y la pregunta es, ¿cómo se puede restaurar esa relación rota? La respuesta que nos da la Escritura es Jesús, el Señor y Cristo. Y este es el tema central de la cristología. Ahora, la cristología, como una materia exclusiva que se dedica a comprender y explicar la persona y la obra de Cristo, tiene por consecuencia directa, es decir, por necesidad, relación con otras ciencias, con otros estudios, como por ejemplo, ya hemos mencionado, la teología,
la antropología, la soteriología, que habla de la salvación, la escatología, que habla de los fines de los tiempos, la eclesiología, que habla de la iglesia, etc. Es decir, Cristo es el centro realmente, la proclamación de Dios, de su mensaje, hecho carne, y tendrá en consecuencia, pues es como la pieza del puzzle final, ¿no? Plus. Y como dice el apóstol Pedro, aquella piedra de ángulo donde se sostiene todo lo demás. Todo lo demás. Así que, y la razón, por tanto, de esto, como ya veremos, es que Cristo, como hemos dicho, es la manifestación perfecta y no solo de Dios. Es decir, cuando dice Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, es decir, ya no hay una idea abstracta de Dios, sino hay una encarnación de Dios, sino también Cristo es el ser humano que Dios quiere que todos seamos. Y por tanto, todo gira en torno a su vida, a su obra y a su naturaleza. Y en otras palabras, toda otra cuestión sobre Dios, sobre la iglesia, sobre el hombre, sobre el mundo presente, futuro y pasado, depende, hermano, y esto es lo importante, de lo que hayamos dicho en la explicación de que Jesús es el Cristo. Y por esta razón fundamental que nosotros debemos tratar no solo con respeto este material que vamos a compartir, sino con la seriedad tal que quede conciencia de que lo conozcamos y que lo adquirimos, que lo aprendemos y que es la base y nuestro cimiento para tratar todas las demás materias. Así que vamos a comenzar un poquito aquí señalando ya nuestra primera línea, que es los nombres de Jesús. Y en los nombres de Jesús encontramos estos 5. Jesús, Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios y Señor. Los nombres de Cristo. Evidentemente el primero, Jesús, es un nombre común, un nombre corriente, como tú te llamas Manuel, el otro se llama Antonio, yo me llamo José, etc. Pero que hace referencia también, aunque es su nombre corriente, el nombre que le puso su madre y su padre, por alguna manera también el Señor intervino ahí, ¿no? Para que le pusieran ese nombre, porque tiene un papel o tiene una referencia a su papel, a lo que él va a realizar, que es un acto de Salvador divino. Y eso se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 21. Un momentito. Mateo 1, 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, el nombre de Jesús común y corriente lo que va a indicar es su tarea, lo que va a realizar. Esto era muy común en aquellos días, en los tiempos judíos, hasta el día de hoy también, quizá algunos los dará, darle a sus hijos de alguna manera el nombre por alguna cuestión, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, vamos a hablar de Absalón, que el padre de la paz, hijo de David, y así muchos otros, donde se refiere el nombre a alguna cosa de que Dios ha hecho en la vida de la persona, del padre, de la madre, o alguna cualidad que este niño va a tener o esta niña va a tener en conformidad con alguna promesa de Dios. Que el Señor es santo, que el Señor me lo concedió como un milagro, que dirigirá a su pueblo, será un hombre fuerte. Todos esos nombres corrientes tenían un elemento denominador de lo que la persona iba a hacer. Así también encontramos, por ejemplo, el significado y el cambio de nombre que tuvimos nosotros en los patriarcas, en Abraham y su esposa. Como por ejemplo leemos nosotros en Génesis capítulo 17, en el capítulo que habla de la circuncisión o señal del pacto, donde se nos habla de Abraham, no como Abraham, sino como Abram. Era Abram de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo,
yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de una multitud. Es decir, vemos que los nombres corrientes tienen alguna referencia, algún papel que va a realizar. El segundo nombre de Cristo es Cristo mismo, que es su nombre oficial, designándolo como el escogido de Dios para cumplir todas las promesas de Dios. Cristo, por tanto, es su título oficial que Dios le da como el Mesías, el ungido de Dios, que va a ser designado para cumplir todas las promesas que el Señor ha hecho en el Antiguo Testamento acerca de él. Tenemos un tercer nombre que es Hijo del Hombre, que fue como leemos nosotros en los Evangelios, su autodesignación favorita. Él se llamó muchas veces Hijo del Hombre. Y esto es curioso, porque Hijo del Hombre es un título muy vago, es decir, da a entender un antecedente misterioso. ¿Qué es Hijo de Hombre? Evidentemente, Daniel 7, si nosotros vamos a Daniel, al libro de Daniel, a Daniel 7, versículo 13 y 14, dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es decir, Jesús estaba indicando un título con un antecedente en Daniel, pero un poquito misterioso, porque Daniel lo único que dice es como un hijo de hombre, es decir, no especifica mucho, y Jesús, la intención que tenía no era dejar su personalidad misteriosa, sino que la gente misma, al ver su predicación, al ver su persona, al ver su obra, identificaran ellos mismos a Jesús con el siguiente título: Hijo de Dios. Hijo de Dios es un nombre con un amplio rango de significados, puede ser de un seguidor de Dios hasta la segunda persona de la Trinidad. Y lo que tenía que entender el pueblo, y lo que tenía que hacer el pueblo, es primero identificarlo como un seguidor de Dios, pero a la vez también como Dios mismo, como aquel que es parte de Dios. Y finalmente tenemos el nombre Señor, que también tiene un amplio rango de significados, pero que el Nuevo Testamento es audaz al aplicar a Jesús textos del Antiguo Testamento que se refieren a Yahvé. Y aquí vamos también a parar un momentito, porque Señor, hemos dicho que la idea central del cristianismo primitivo es la proclamación de Jesús, Cristo y Señor, es decir, el ungido, el Mesías, y aparte también Señor. Señor en griego podemos nosotros identificar la palabra como Kyrios. Kyrios es la palabra en griego de Señor. Y por lo menos tiene tres explicaciones diferentes, tres conceptos diferentes. La primera alude a un concepto cortés, es decir, como nosotros decimos a cualquier persona por educación: señor, siéntese, señor, venga para acá. Es un tema cortés. Mucha gente le decía a Jesús Señor de manera cortés. En segundo lugar, señala también al Salvador, al amo, mejor dicho, a un amo. Kyrios es un amo que compra, que tiene una propiedad, ya sea física o ya sea material. Es decir, en nuestra mente cristiana diríamos que Jesús es nuestro amo porque ha comprado nuestra libertad del pecado. Y el tercero, que es a la que alude también muchísimo el Nuevo Testamento, es el Kyrios, pero de una forma imperial. A César, en el siglo I, se le denominaba César Kaiser Kyrios, que significa César el Señor, pero como dominador.
Señor que está por encima de señores. Es decir, en Roma, en el Imperio Romano, habría generales que se le podía decir señor, habría también amos con propiedades, y propiedades muy grandes, pero por encima de todos esos señores estaba Kaiser Kyrios, César, señor, y le daba poder sobre todas las cosas. Y es por eso que Pablo identifica este señorío de Cristo por encima de el del imperio, el del César. Por eso va a decir en Efesios, vamos un momentito a Efesios, una carta escrita en el primer siglo y además escrita a una de las iglesias que está ubicada en un lugar en Asia Menor donde, si no era la segunda Roma, poco le faltaba, donde se iban los generales retirados, donde, porque había mucha riqueza, mucho lujo, mucha lujuria, mucha idolatría. Ahí estaba el culto a Diana de Éfeso, el culto al emperador, etc. Y Pablo magistralmente declara esto en el capítulo 1, versículo 20 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, ahora vean, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Podemos identificar que el Señor está sentado, Jesús está sentado a la diestra del Padre sobre poderes celestiales. Sí, es correcto. Pero también Pablo indica aquí también poderes humanos. Poderes como es el imperial, poder como es el del César. Por eso dice, y tiene un nombre que se nombra, que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, ya ahí mete a César, sino también en el venidero. Es decir, Jesús será Señor por encima de cualquier poder que se dé en la tierra y en la historia. Así que los nombres de Cristo, para comenzar nuestro tema y para introducir el tema de la cristología, lo podemos dividir así. Jesús, Cristo, Hijo del hombre o Hijo de hombre, Hijo de Dios y Señor. Y lo peculiar de esto es que resume de alguna manera la cristología primitiva, la cristología del primer siglo. Como vemos nosotros en esta diapositiva, vean el pescadito, que es una señal que conocemos todos, que es una señal a una señal de la antigüedad, es como una contraseña, ¿no?, para identificar a quién era cristiano y quién no. Y este pescadito en griego es ikus, que señala estos 5 nombres de Jesús. Veas, Jesús, Jesús, y Cristo, Cristo, Keu, Hijo, Huyo, Dios, y Soter, Salvador. Ikus, no sé si lo he dicho bien en griego, pero vamos, la verdad es que este acróstico del pescadito, que significa Ikus, deriva estos 5 nombres de Cristo. Jesús, Cristo, Hijo, Dios y Salvador. Y cuenta, por supuesto, la leyenda, los historiadores, que cuando una persona iba y se presentaba como cristiano, la señal era esa. Uno iba a tierra con un palito y el cristiano verdadero hacía esta señal para que el otro, el que se identificaba como cristiano, la resolviera poniendo la otra señal, la parte de arribita, para señalar este acróstico, este pescadito, que significaba todo esto: Jesús, Cristo, Hijo de Dios y Salvador. Bien, pues para terminar, hermanos, en esta primera introducción, vamos a hablar brevemente de la historia de la cristología. Hemos hablado del germen cristológico de la iglesia primitiva, y podemos decir que esta cristología primitiva, la más primitiva, la más antigua, creía en la realidad de la humanidad y la deidad de Cristo.
sin sentir la necesidad de darle mucha definición. Para ellos era normal hablar de Jesús como Dios, como Cristo, como Señor. Es decir, no, ellos no tenían que darle más explicaciones. Ellos creían en eso. Quizá algunos ataques contra algunas doctrinas de aquel tiempo, que de eso se ocuparon ya los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Juan tuvo que combatir el docetismo, el cual es una doctrina, una herejía, que habla que Cristo realmente no era de carne y hueso, era una especie de fantasma, ¿no? El cuerpo que ellos vieron era aparente, pero no existía. Es como un holograma ahora, como una figura que ves pero que no existe. Así que si no existe, pues la humanidad no era verdadera. Y esto lo ataca el apóstol Juan muy bien en su segunda carta, en el versículo 7 al 11. Si nosotros lo vemos, un momentito, segunda de Juan, del 7 al 11 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, que Jesús es, evidentemente, es la explicación de la idea, que es Dios verdadero, y carne, y divino, divino, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en las malas obras. Esto, por supuesto, no era hacia la Iglesia. La Iglesia entendía perfectamente todo lo que los apóstoles y Jesús le había enseñado, pero sí que había algunos que venían a la Iglesia diciendo que Jesús pues no era verdaderamente una persona, sino que era una especie de fantasma. Les voy a leer un pequeño trozo de una carta de Plinio el Menor, que describe la práctica de los cristianos antiguos. Plinio el Menor hablándole al César. Y dice así de los cristianos: tuvieron el hábito de reunirse en un día fijo antes de que hubiera luz, de noche, cuando cantaban un himno a Cristo como Dios. Esto lo está narrando un romano, soldado romano, que no tiene nada que ver con el cristianismo y que le habla a su César, a su mayor, de las prácticas de los cristianismos. Oye, ¿quién eran los cristianos? Bueno, pues estos cristianos, dice Plinio, tienen el hábito de reunirse en un día fijo antes del amanecer y despiertan un poquito al amanecer cantando un himno a Cristo como Dios, como Dios. Así que la iglesia primitiva no tenía problema alguno de identificar la figura de Jesús como Cristo y como Dios. Pero ocurre algo en el año 318 después de Cristo. Ya evidentemente los apóstoles habían fallecido y quizá también los padres de la iglesia, discípulos de los apóstoles, y comienzan a infiltrarse algunas ideas acerca de la figura de Jesús. Y la primera idea que se filtra así, grave, viene o proviene del presbítero o del pastor Arrio en Alejandría, que causa una gran controversia, que envuelve a la iglesia en una discusión a lo largo de 60 años. Este hombre enseñaba que el Hijo, el Logos, el Hijo, es una criatura, es decir, un ser creado, que como criatura, el Hijo, identificándolo con Jesús, por tanto, tuvo que tener un principio si es creado. Y que, por tanto, el Hijo no puede tener verdadero conocimiento del Padre, porque es limitado y está sujeto, como una criatura, a cambiar y a pecar, pero que no pecó porque hizo un ejercicio de voluntad, es decir, se sostuvo ahí. Es decir, lo que hace Arrio es romper la bendita unidad que existía en la ideología cristiana de los primeros siglos,
que identificaba a Jesús con Dios. Como dice Juan 1.1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y de ahí la traducción o el concepto que Juan tiene en mente es que el verbo estaba con Dios, era uno, y estaba frente a frente a Dios. Es decir, tenía un conocimiento claro, perfecto de Dios, porque estaba frente a frente desde la eternidad. Y lo que hace Arrio decir, no, Jesús es un ser creado, por tanto tu principio está limitado y no tiene un conocimiento verdadero del Padre, un conocimiento total, y por tanto está sujeto a cambiar y a pecar. Entonces, en respuesta, y esto es lo que me gustaría, hermano, que se quedaran estos 4 primeros concilios de la Iglesia, aparte del que vemos en Hechos, que es el de Jerusalén, que lo que hacen, y son concilios que nosotros también como cristianos evangélicos y protestantes creemos, porque son concilios que defienden la divinidad y la humanidad de Cristo. Y el primero es el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, que rechaza, hermanos, rechaza el arrianismo. Si ustedes se dan cuenta, el arrianismo se parece mucho a los testigos de Jehová, que hablan de que Jesús es un Dios, es decir, un Dios creado. Y la Iglesia ya en el 325 después de Cristo ya rechaza esa idea con las siguientes frases. De la sustancia. Jesús es de la sustancia del Padre. Por tanto, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no hecho, es decir, no creado, consustancial con el Padre. Y además, este concilio llama anatemas, herejes, a Arrio y a sus ideas y a aquellos que afirmaran las ideas de Arrio. Es decir, para este concilio deja claro que ya tiene que explicar un poquito mejor la Iglesia ese concepto primitivo de que Jesús es el Señor y el Cristo. Porque ya empiezan a venir ideas retorcidas y tienen que explicar un poquito, es de la misma sustancia, por tanto, si es de la misma sustancia, es Dios mismo, engendrado, no hecho, hablan de un engendramiento eterno. El Padre siempre está engendrando al Hijo desde la eternidad hasta la eternidad, desde siempre. Por tanto, no está creado y es consustancial, convive con la sustancia, con el Padre. Y luego tenemos, después de esto, otra herejía que proviene del apolinarismo. Y este apolinarismo afirma que el Logos divino, Jesús, había reemplazado el alma o la mente del hombre Jesús. Es decir, Jesús era un hombre de carne y hueso, pero que en un momento determinado el Hijo de Dios le viene a su mente y lo posee su mente y posee su alma. Es decir, es una teoría monofisista, es decir, una naturaleza. Jesús tiene solamente una naturaleza. En respuesta a esta herejía, al arrianismo, al semi-arrianismo, porque después se vuelven varias teorías, y al apolinarismo, el concilio de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo, afirma la plena divinidad y la plena humanidad de Cristo. Es decir, Jesús es tanto divino como humano y no es solamente humano o no es solamente divino. Le voy a leer un momentito lo que dice el concilio de Constantinopla. Las ideas centrales. Y dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, en una iglesia santa, universal y apostólica, confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Amén. Es decir, aquí, hermano, lo que se está haciendo es afirmar la plena divinidad y la plena humanidad de Cristo, en contra de todas esas teorías que hablan de que Jesús solamente era un hombre y después en cierto momento el Logos invade la mente de ese hombre, o etcétera, o que era un fantasma y que no era plenamente hombre. Pasamos del concilio de Constantinopla a otra herejía titulada, o a la que llamamos nestorianismo. Nestorio, padre de esta herejía, fue acusado, o por lo menos fue acusado, de afirmar que Cristo es plenamente divino y plenamente humano. Tenía las dos naturalezas, pero que eran separadas y que Cristo las unía en voluntad. Es decir, había como una especie de tensión, ¿no? Y que Cristo las unía de alguna manera. En respuesta a esto, se realiza el Concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo, que afirma que Cristo es dos naturalezas, divina y humana, y una sola persona. Y una sola persona. Importante, aunque nosotros ahora esto nos suene a chino, nos suene a cualquier cosa de esta, es importante porque decir que Cristo tiene dos naturalezas y dos personas, pues realmente no es decir que Cristo puede ser de alguna manera ser ese hombre perfecto de Dios y ese Dios perfecto hecho hombre. Después de esto, el concilio de Éfeso, encontramos el eutiquianismo, que afirma que Cristo tenía dos naturalezas antes de la encarnación, pero que la divina absorbe a la humana. Es similar al apolinarianismo. Y en respuesta se realiza otro concilio en Calcedonia en el año 451, declarando que Cristo es una persona con dos naturalezas, de Dios, naturaleza divina y naturaleza humana. Y ahora, ahí viene la explicación. Sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Esto quizá es lo que no llegaremos nosotros a entender como seres humanos, pero que en la divinidad de Cristo es así. Es decir, Cristo es tanto Dios como todo Dios, como todo hombre, en una misma persona. Y esas personas, esas naturalezas, están unidas sin separarse, pero que a la vez no se confunden y no se intercambian y no se pueden dividir. Y esta es lo mágico y lo bonito. El mágico en sentido positivo, ¿verdad? De bonito, no de magia de pagana. Así que, aunque la definición es principalmente negativa, porque dice sin cambio, sin división, sin separación, pone límites a la ortodoxia de la fe. Es decir, ya ahí queda plasmada la idea de la iglesia primitiva, fíjate, en el 451 después de Cristo, en el cual después de varios ataques
y varias batallas contra muchos pensantes, pues se concluye de esta manera y se realiza ese credo final que vamos a leer un momentito en el caso, y donde se llega realmente a varios puntos en el cual se hace anatema o se excluye de la Iglesia a los que no confiesan que la naturaleza divina o sustancia y es consustancial en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor sea anatema si alguno no confiesa que hay dos nacimientos del Dios Verbo, uno del Padre antes de los siglos, sin tiempo e incorporalmente, otro en los últimos días, cuando él mismo bajó al cielo, es decir, por María, y se encarnó. Si alguno dice que uno es el Verbo de Dios que hizo milagros y otro el Cristo que padeció, o dice que Dios Verbo está con el Cristo que nació de mujer, o que está en él como uno en otro, y no que es uno solo y el mismo Señor nuestro Jesucristo, el Verbo de Dios que se encarnó y se hizo hombre, y que de uno mismo son tanto los milagros como los sufrimientos, que voluntariamente se sometió a la carne, este tal sea anatema. Si uno no confiesa que la carne estaba unida sustancialmente a Dios y el verbo era animado por un alma racional e intelectual, sea anatema. Si alguno dice que hay dos sustancias o dos personas en nuestro Señor Jesucristo y él debe amar a una, como han escrito locamente Teodoro y Nestorio, este sea anatema, y etcétera. Es decir, lo que se está allí un poquito configurando es realmente esta disposición de la Iglesia por concluir que el Señor tenía dos naturalezas unidas, sin cambio, sin confusión, sin división y sin separación, en una sola persona. Y ya en la semana que viene, pues analizaremos un poquito las manifestaciones actuales de estas herejías y hablaremos de la posición cristiana actual sobre los atributos de las dos naturalezas. Que el Señor les bendiga abundantemente y bueno, aunque parezca esto un poquito lioso, lo que tenemos, la historia de la Iglesia, pero lo que nos tenemos que quedar realmente es que en la Iglesia primitiva no hubo problema en identificar a Jesús como Señor y Cristo, como Dios y Cristo, y que fue el hombre realmente el que luego comienza a rizar el rizo y que la Iglesia tiene que dar defensa de esta manera, aunque a veces sean argumentos que para algunos no parecen lógicos. Realmente, si hablamos de una persona tan trascendental como Dios y como Jesús, no podemos utilizar la limitación humana ni nuestras palabras humanas para concretar exactamente lo que es eterno y lo que es inconcretable de alguna manera por nuestras propias limitaciones. Que el Señor te bendiga.